Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea. Hoy nos acompaña nuevamente Edith. Hola, Edith. ¿Qué tal? Qué gusto verlos. Carlos, un gusto. Qué alegría estar con todos los amigos que nos están viendo hoy miércoles 14 de octubre, ya iba a decir noviembre, pero no, es octubre, que nos están viendo en vivo por las diferentes plataformas por las cuales Código Libre transmite. Ajá. Y también saludar a todos aquellos que nos van a ver y escuchar en las transmisiones diferidas o cuando sus tiempos se los permitan, acompañándolos quizá el fin de semana en sus quehaceres, en sus labores, y pues qué alegría. Y estamos en estos días de octubre, entrando a noviembre, digamos, en estas festividades de fin de año muy bonitas. Sí. Van a ser diferentes. Ya se está anunciando que los panteones puede ser que estén cerrados. Sí, sí. Hay ciertos municipios que ya dijeron que van a estar cerrados. Así es, para evitar las aglomeraciones y para evitar los congestionamientos de personas. Y bueno, en lugares tan emblemáticos como Pátzcuaro, toda la meseta purépecha, donde la celebración de muertos es una de las festividades más importantes, pues quizá enfrentemos un Día de Muertos como muy nuevo. Peculiar. Y a propósito, un meme que dice, ¿cómo va a estar la temática de este año? ¿Ellos vienen o nosotros vamos? Sí, no, habría que ver. Yo creo que nos vamos a encontrar a medio camino, ¿no? Ajá. Que va a ser ahí como la parte chistosa. Unos vienen y otros vamos. Y nos encontramos y ahí por nos ahí. Vamos a encontrar. Y bueno, quizá también valga la pena recordarle a quienes nos están acompañando la importancia de seguir con las medidas de higiene, las medidas de precaución, lavarnos las manos, si vamos a salir usar el cubrebocas, limpiar en la medida de lo posible todas estas cosas que lleguen a nuestra casa, ¿no? Sí, para que no lleguen los muertos a visitarnos. O nosotros vayamos. ¿Y cómo que no estamos? ¿Cómo que fueron a vernos y nosotros somos los que veníamos? Sí. Oye, a propósito también, antes de entrar al tema, que todo esto tiene que ver con el entretenimiento, que es el programa que tenemos preparado para hoy, que hoy nos preparas especialmente el asunto del presente y futuro, de la industria, de la cultura y de las entretenimiento, claro. Cómo lo estamos viviendo y qué perspectivas hay al respecto en México y en el mundo. Sí. Pero a propósito de lo que comentaste, de seguirnos cuidando, también se está anunciando ya los primeros lotes que puedan llegar a México si es que las cosas van bien. Si todo va bien, va a haber unos 2 primeros lotes, uno de hasta 7 millones de dosis y otro de hasta 35 millones de dosis que llegarían en el mes de diciembre, si todo va bien. Si todo va bien. Y si esperemos no, que sí. Un poco más. Sobre todo pensando en que las primeras dosis de las vacunas que pudieran llegar van a ir al personal de salud, ¿no? Que sí. Son quienes más vulnerables están, son quienes están en la primera línea de batalla y pues son quienes deberían de estar más protegidos. Y junto con esto, fíjate también una preocupación también pública, que se están agotando, digamos, las vacunas para la influenza. Sí. La temporada de influenza comienza ya con estos cambios de temperatura que el otoño nos trae. Y entonces también, pues las autoridades sanitarias han pedido que, sobre todo quienes se consideren población vulnerable, vayan y se vacunen contra la influenza, y eso también ha provocado el agotamiento de la vacuna. Sí, y entonces, como dices, sí, mejor cuidarnos, seguirnos cuidando. Sí, más vale. Hay unas partes en nuestra colonia, en nuestro barrio o en nuestra ciudad, en donde se nota que hay gente que se cuida mucho. No se diga cuando vamos a un mall, como se me fue el nombre. A algún centro comercial o hacer la compra. Y vemos que hay bastantes medidas de higiene, pero en cambio hay otros lugares en donde no se tiene nada de cuidado
Y la invitación entonces sigue siendo... Pareciera que hay colonias inmunes, ¿no? Sí. Pero creo que también es parte de nuestra responsabilidad como ciudadanos el sí seguir cuidándonos, el sí seguir aplicando estas medidas de higiene, de sana distancia, del cubrebocas, y que pues muchas de las cosas que hacíamos cotidianamente, pues ahora no las hacemos, ¿no? Y entonces, bueno, ya llegará el momento, pero sí cuidarnos nosotros y cuidar a quienes están a nuestro alrededor. Entonces, a seguirnos cuidando es la invitación para todos los amigos. Para todos nuestros amigos de Código Libre, de Resiliencia en Línea, hay que cuidarnos. Sí, y pues vamos entrando a tema, este asunto de presente y futuro de la industria de la cultura y el entretenimiento. Sí. Edith, a ver, ¿qué nos tienes? Es que fíjate... todos sin lugar a duda hemos pasado estos últimos 6 meses pues metidos en nuestras casas, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿qué hemos hecho? ¿Tú qué has hecho en estos 6 meses? Si los vamos a 6 meses, te puedo decir algunas cosas. La primera es tratar de no ver contenido de streaming. Ahí sí que me disculpen mis amigos del propio Resiliencia en Línea y de Código yo Libre. sí Resiliencia en Línea sí lo veo. Si algo puedo sugerir es no vean contenidos de streaming, hagan otras cosas. Ajá. Y luego lo que hice en particular, te puedo decir, tomé clases de guitarra. ¿Tomaste clases? Sí. Ajá. ¿Algún curso? Sí. Yo a mi edad se me complica mucho también, no hay que importa. decirlo. Nunca es tarde para empezar, digamos. Pero sí, estoy convencido por lo que veo es que conforme más mayorcito, sí se complica tanto la agilidad de los dedos y luego mis dedos tan cortos que tengo. Sí, se puede buscar un taller de cualquier tipo de cosas y es algo bastante atractivo y eso me parece que te puede llevar un tiempo por el cual ya no estés pensando en estar perdiendo el tiempo, digamos, sino más bien verlo como una inversión. Te ocupas en otras cosas. Verlo como una inversión de tu tiempo. Seguramente leíste también, ¿no? Leí, fíjate que esto de la guitarra realmente me está consumiendo mucho tiempo. Ya. Más bien ha sido el causante de que bajé mi nivel de lectura. Ok, pero entonces de alguna manera encontraste en algunos servicios la posibilidad de entretenerte, de aprender cosas, ¿no? Y entonces, cómo la pandemia vino a cambiar muchas de nuestras relaciones para con las cosas con las que nos entretenemos y con las cosas con las que disfrutamos, ¿no? Tú leíste mucho seguramente, además de que... Más o menos, ¿no? Yo sí tuve problemas como de concentración, sin embargo sí estuve viendo algunas cosas en algunas plataformas libres y gratuitas, legales, pero de algún modo te das cuenta de que si no existieran estos servicios culturales, el cine, el teatro, la música, los libros, pues nuestro encierro hubiera sido y así como muy complicado si no los tenemos, ¿no? En algún momento platicamos cómo se dispararon las suscripciones a los servicios de streaming cuando comenzó la parte como más ruda de la pandemia por ahí de mayo, porque la gente lo que quería era entretenerse. Y como ahora estas industrias, porque hay que verlo así, o sea, como un conjunto de actividades económicas que reportan ganancias, que emplean a un montón de gente, pues la están pasando muy complicada, complicada porque se agotan algunos modelos como tradicionales de cómo veníamos operando en la vida normal antes del COVID y cómo esto ahora ha trastocado partes muy importantes de las industrias, ¿no? Fíjate que antes de la pandemia yo había redescubierto el teatro, pero un tipo de teatro, el arte alternativo, pero en donde incluso hay una pequeña compañía. Supongo que esto es algo que se ha conocido por mucho tiempo, pero yo digamos que yo conocí el teatro en grande, digamos, ¿no? En donde vas a un foro importante como el Teatro de los Insurgentes, venido de Ciudad de México, pero cuando me vengo a Michoacán y tengo la facilidad de frecuentar Morelia, ahí fue cuando me di cuenta, y esto es muy reciente, de finales del año pasado para acá,
que me doy cuenta de estas pequeñas compañías y te hablo de el productor, el director y que son además pareja, y luego amigos de la actriz, digamos, y entre ellos tres andan haciendo sus puestas en escena, en donde la actriz, por ejemplo, también escribe, y pues, entonces también monta la escenografía, ellos mismos producen sus trajes. Y ¿sabes qué? Con mucha calidad, porque además se apoyan mucho de la tecnología. Vamos, claro. La tecnología tiene su parte para muy la buena. iluminación, para el sonido. Sí. Y para llenar un espacio que aparentemente es muy grande. O que se pudiera ver como vacío. Y a mí me sorprendió, por ejemplo, la actriz, que es una chica tan bajita como yo, cómo es que llena todo el escenario, para empezar con su voz, me sorprendió, ¿no? Claro. Cómo es que llenan un buen actor, una buena actriz, cómo es que llenan el escenario tan solo con su presencia. Y luego lo llenan más todavía con elementos visuales, como puede ser una proyección que se combina, que se integra con todo lo que estamos viendo en puesta en escena. Claro. Con algo tan sencillo como una pequeña compañía de 3 personas, y resulta que sí hay otras pequeñas compañías. Sí. Y esto, te digo, para mí es nuevo, lo descubrí básicamente a finales del año pasado, pero seguramente ya lleva un tiempo. Y también, por un lado, es esa parte que podemos encontrar como oferta cultural, pero por otro lado son de las primeras compañías que les pega directamente y de manera más drástica esta emergencia sanitaria. Pero por supuesto, ¿no? Es decir, habrá que distinguir a los grandes consorcios, a los grandes grupos de teatro, de cine, y a estos pequeños grupos independientes, ¿no? Que en diferentes niveles también funciona, en la música, en el cine, incluso en las letras. Y entonces los productores independientes son quienes se ven golpeados en un primer momento porque dependen primero directamente de sus públicos. Uh-huh. Y el hecho de cerrar teatros o espacios donde se comparte el arte, pues de entrada les estás negando un ingreso, sí, ¿no? Y entonces ya no hablemos de recuperar inversión en tecnología, que quizás es una computadora y un proyector, uh-huh, pero atrás hubo un trabajo de planeación, de diseño de luz, de sonido, uh-huh, y aunque sean 3 personas, uh-huh, ahí hay un trabajo atrás. Sí. Y luego el salario que ya no van a percibir. Ajá. Porque ya no lo perciben porque no hay entradas. Sí. ¿No? Y entonces de repente dices, híjole, ¿y de qué vamos a comer? Esa es la cosa, de qué vamos a vivir. Ese es el problema para ellos, claro, y para productores como ellos, y para los productores en general de este tipo de eventos. Sí, por supuesto, porque al final de cuentas parte de su subsistencia está en este tipo de actividades, aunque normalmente, sobre todo la gente de teatro, tiene como otras alternativas o tiene otro tipo de ingresos. De todos modos es muy como muy drástico el asunto, ¿no? Uh-huh. O sea, las pequeñas compañías de teatro, las pequeñas compañías que producen eventos musicales, a ti y a mí que nos gusta tanto la canción de autor, uh-huh, de nuevo, estos promotores musicales que con mucho sacrificio consiguen una fecha con un buen cantautor, que hay que moverlo y que dependen básicamente del dinero de las entradas. Ajá, exacto. Y entonces al no haber eventos de esta naturaleza, pues ya hay un grupo de personas que no tienen un ingreso, que no tienen una manera de solventar su estilo de vida porque pues no hay venta de boletos, ¿no? Fíjate que a propósito de lo que comentas de los productores, en este caso de puestas en escena, intentaron reaccionar como muchos en el medio académico, en los medios de cantautor, como dices, estar presentes por medio de las redes sociales, se grababan, digamos, sí, y también empezaron a hacer teatro mediante videos para verse en plataformas como Facebook, digamos, sí, ¿no? claro. Y otros. Pero hay algunos que no funcionan tan bien como con otros, digamos. Y entonces sí, en el teatro como que está bien. Y en otros
tipo de manifestaciones culturales está bien, pero para hacer presencia, para que no se olviden de que ahí está el artista. De que ahí está, ¿no? Pero no va a ser igual. No, y la otra, por ejemplo, que es una modalidad que hemos estado viendo en los últimos, sobre todo en las últimas semanas, estos conciertos por pago, porque al final de cuentas, pues los artistas necesitan ganar un ingreso, y que entonces yo te vendo un boleto, te doy una clave de Zoom, y entonces con esa clave te conectas y ya me puedes ver, y van a ser poquitos o vamos a ser poquitos, que sí, de alguna manera viene como a remediar, pero no es una solución ni de corto ni de mediano plazo, ¿no? Imagínate un concierto en donde parte del éxito y de la excitación cuando vas a un concierto es el volumen, una, otra, el ambiente que te envuelve y que te hace gritar, digamos. Si yo te puedo decir algo de mis, ¿cómo decirlo? De mis cosas que me deberían dar vergüenza, pero la verdad es que lo tengo que reconocer, me gusta cierta música. Sí, claro. Y a mis, 18 años no me gustaba Bronco, y yo le decía a mi hermana, ¿cómo que te gusta Bronco? Y una vez le regalé le conseguí unos boletos, buen hermano que era, a fin de cuentas le conseguí unos boletos, no quiso ir. Y tuviste que acompañar. Tuve que ir, y entonces me gustó mucho Bronco. No, porque la dinámica de la interacción con el músico, lo que él te transmite, pero también es la conexión que logras con el público, y luego también lo que el mismo público te transmite. Y entonces volvemos a estas dos escalas, ¿no? O sea, los pequeños conciertos, los pequeños eventos comparados con conciertos multitudinarios, conciertos de estadio, conciertos donde se llenan auditorios y teatros enormes, pues esos están todavía mucho más lejos que de lo que pensamos. En España, que ahora tienen otra vez un montón de problemas por el rebrote de COVID, durante el verano, que es una temporada muy buena para ellos, para conciertos, me tocó ver varias escenas donde, no sé, en el espacio de una cancha de un estadio de fútbol, el artista está en la parte del centro y van distribuyendo mesas o espacios de 2 o 3 personas, todos distribuidos a lo largo de la cancha. Eso como para evitar el contacto directo, ¿no? Sí. Y que de alguna manera dices, está bien, porque le permite al artista manifestar su canto, su talento, lo que quieras, pero de alguna manera también se pierde la emoción, ¿no? De juntos cantar o compartir, ¿no? Es que yo estoy justamente por eso. Si yo soy, invito a la gente a que asista a estos eventos públicos, es precisamente apropiarse del espacio público y vivir lo público. Eso que estás narrando es vivir lo público. Lo que estamos viviendo en estos momentos como alternativa de estos elementos de transmisión por Facebook o por YouTube o por un concierto o por alguna otra plataforma, te mandan un ID para que te conectes, son como que la opción, digamos, mientras dura la emergencia sanitaria. Pero yo espero que no se queden de manera permanente. Yo espero, porque yo lo veo así como que te apropias del espacio público, claro, y convives con la gente, porque esa es la manera de hacer construcción social. Sí, no, claro, y de compartir y de construir una comunidad, ¿no? Al final de cuentas. Ahora, también ahí, en este tipo de eventos, hay un montón de gente de la que luego no sabemos y no nos preocupamos, porque si bien es cierto, el artista, el que hace teatro, el que canta, pues deja de cantar o deja de actuar, hacia atrás hay otro montón de personas que no están percibiendo ingresos. Y estamos hablando de la gente que vende los boletos, de quienes trabajan en cuestiones de sonido, en cuestiones de iluminación, en cuestiones de atender barras o servicios de alimentos y bebidas en los diferentes espectáculos, y que también ellos se quedan sin ingresos, ¿no? Tramoyistas, iluminadores, guardias de seguridad. Guardias de seguridad, las personas de la entrada, y entonces no nomás es el artista, ¿no? O el actor. Y luego las personas que además también se aprovechan de estos conciertos y ya te venden las playeras afuera del estadio. También, el merchandising, ¿no? También ellos ahora, ¿qué hacen?
¿no? La pregunta es, ¿y de qué viven ahora? Sí, entonces es una situación complicada. Sí. Pero bueno, esperemos que esta emergencia pase pronto y regresemos a estos foros que nos gustan, culturales y de entretenimiento. Pero mientras tanto, pues las alternativas que nos estás comentando. Claro, y por ejemplo, en términos de alternativas, tenemos teatro en línea. Secretaría de Cultura también tiene por ahí cosas muy interesantes. Luego desconfiamos, ¿no? Porque pensamos que como es de una dependencia de gobierno, puede estar chafita o mala. Yo acabo de ver un monólogo que se llama Marx en el Soho, que lo hace el Instituto Sinaloense de Cultura, y es un monólogo de 1 hora y media maravilloso. Es Carlos Marx viniendo al presente, y él quería ir al Soho en Londres, pero acaba en el Soho en Nueva York y empieza a discurrir ahí un montón de ideas muy maravillosas. Y son esfuerzos de actores mexicanos, de directores mexicanos que están buscando estas alternativas. Pero notas esta diferencia cuando lo comparas, por ejemplo, con el Teatro Nacional de Reino Unido, ¿no? Que tiene estas producciones maravillosas que incluso están grabadas en HD y que en Reino Unido se transmiten ahora en el cine, porque no hay tantas opciones de cine, y que en la temporada más ruda de la pandemia, que fue abril, mayo y junio, estas estaban libres en YouTube. Había estrenos y entonces podías accesar a teatro de calidad, con unas puestas en escenas maravillosas y ahora sí que con artistas de súper primer nivel, ¿no? Sí. Claro, nunca es igual a la emoción del teatro también, ¿no? Lo que el actor está haciendo y te puede transmitir, porque pues es como si vieras una película, ¿no? Fíjate que hay un primer saludo de Matilde Pérez, los que integran el ballet folclórico, dice. Ya no hay presentaciones en vivo, lamentablemente, también están buscando la manera, pero sí, nos afecta precisamente en todos los niveles, está afectando todos los rubros. O sea, las compañías de ballet folclórico, los talleres de danza contemporánea, es decir, todas estas expresiones que requieren de un público son las más golpeadas en un primer momento. Y bueno, en el caso del cine, de nuevo tendríamos estos dos niveles, ¿no? O sea, lo que es este cine de mainstream, donde, por ejemplo, estrenos importantes de películas se vienen posponiendo, y eso hace que el mercado esté como nervioso, porque entonces, ¿qué va a pasar con las grabaciones de las futuras películas? ¿Qué va a pasar con las inversiones de los grandes estudios, ¿no? Y volvemos a lo que comentábamos al principio. Ojalá que esto sea pasajero y, como dices, que no sea el fin, y al menos el fin más rápido, más acelerado del cine como lo conocemos. No, yo creo que en ese sentido más bien vamos a tener que ajustarnos a estas nuevas normalidades, de nuevos protocolos para grabar, nuevas formas de interactuar entre actores y las nuevas tecnologías, ¿no? O sea, de repente es, ya van a estrenar Mulan, no, siempre no. Sí, la vamos a estrenar, no, siempre va a ser en streaming, ¿no? Y que va a ser en Disney Plus, y luego resulta que aquí no hay ese canal, pero tú vas al centro de la ciudad y en todos los puestecitos de películas piratas ya la encuentras, ¿no? Que ese es otro fenómeno, ¿no? Que ya veníamos arrastrando de mucho tiempo atrás, el de la piratería, y que ahora no solo existe de manera física, es decir, que tú vayas a un lugar y compres un disco pirata de alguna película, sino que también existen opciones en línea para ello. Ahí también te compartiré que ya también regresé al cine, ya llevo 2 funciones. ¿Cuál fuiste? Con las medidas de seguridad, esa es más bien la parte que me gustaría destacar. Sí. Que siempre con medidas de seguridad. Esto de la nueva normalidad no es ya no salir, porque además ya la gente porque no lo podemos salir, sino cuidarnos, sabernos comportar, como lo has dicho, para cuidarnos y para cuidar a los que nos rodean y a quienes son nuestra familia.
Y entonces si vas al cine es con esas medidas de seguridad. Por supuesto. Y entonces lo que hicieron en el cine fue quitar una butaca, ¿no? 2 juntas, digamos, porque puedes ir en pareja, digamos. Sí. Y luego una vacía o 2 vacías y luego y así se van para empezar, ¿no? Y así la tratan de intercalar entre las filas de estos de cine. Y luego, bueno, no se diga el sanitizante o el gel que te ponen a la entrada. Ajá, bueno, no nos han tomado la temperatura, fíjate. Ya. Pero el cubrebocas, eso sí. Sí, lo tienes que tener todo el tiempo. Y mucho va a depender, como siempre, de que te sepas comportar. Y entonces están pidiendo no hables y mucho menos grites, y menos en esta época de emergencia sanitaria. Claro. Pues por favor, no lo hagamos. Sí, es que no hay necesidad. No, y que al final de cuentas también cada familia va a ir decidiendo en qué momento va a comenzar a rehacer su vida normal, entre comillas, es decir, en qué momento decide que si va a asistir de manera presencial al cine, o en qué momento va a asistir a eventos religiosos, o en qué momento va a asistir, o sea, cada familia lo tiene que ir decidiendo con conciencia y con como con mucho apego a la realidad, ¿no? Saber conocer estos riesgos. Y estoy viendo que sí se está anunciando el Festival de Cine de Morelia. Sí. Que me agrada mucho. Y el Tour de Cine Francés también. El Tour de Cine Francés. Hoy comienza el Festival Internacional Cervantino. Uh-huh. Justo hoy inicia y todo también será de manera virtual. Entonces, un festival tan importante como el Cervantino que aglomera ríos de personas en las calles de Guanajuato, ahora tendrá una vocación más cultural, más abocada a lo que fue creado, y que hay diferentes maneras de verlo. Canal 22, que de Conaculta tiene dedica 2 líneas de transmisión para puro cervantino, y que seguramente canales locales del estado de Guanajuato también transmitirán los eventos, y que de algún modo no se pierda pues este festival. Sin embargo, para la ciudad de Guanajuato, para los servicios de hotelería, restaurantes y otros servicios, pues la pérdida es impresionante, ¿no? Sí, pérdidas va a haber muchas, es lo lamentable. No. Y ante esto, bueno, la pregunta, volveríamos a la misma pregunta, ¿lo hacemos o no lo hacemos? ¿Hay emergencia sanitaria? Entonces, ¿tiene lugar el Festival Cervantino o no? Yo diría que sí, justo por lo que acabas de decir, para hacer presencia, para que no se olvide, para que se sepa que ahí está, que está latente, que los artistas están atentos a ver cuándo volvemos al escenario. Claro, ¿no? Y que se tienen que buscar estas alternativas, ¿no? Entonces, festivales tan importantes de cine, acaba de pasar también el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, con algunos formatos chistosos, porque en la presa que está en la ciudad de Guanajuato hubo proyecciones al aire libre, y entonces tú desde tu lanchita podías ver las proyecciones. Se las ingeniaron para que pudiera haber gente, muy poca, pero la hubo, y ahora ver cómo se comportan estos otros grandes festivales. El de Cine de Morelia, que es así otro de estos grandes eventos para la ciudad, pero también para la industria fílmica, ¿no? Donde también es un importante escaparate para producciones pequeñas, independientes, que luego después, 2 o 3 años después, las estamos viendo en cine comercial, ¿no? Justo esto que estás comentando, estas alternativas, en este caso ya hablando del cine, de estas proyecciones, pero donde llegas con tu automóvil, lo acomodas, te dan tu bocina para que lo metas dentro del vehículo y puedas escuchar. Yo supongo que son bocinas de buena calidad para que se escuche bien. Y luego hay ciudades en donde se quiere reproducir esa experiencia. Los modelos de autocinemas. Ahí el gran reto es que se tenga la tecnología de buena imagen. Claro. Va a implicar desde luego la hora, el horario en el que se proyectan, eso es lo de menos.
pero sí que tenga buena imagen y que tenga buen sonido. Porque la experiencia del cine es esa, ¿no? O sea, es la imagen, es el sonido, es lo que te envuelve, ¿no? Ajá. Lo que hace que te emocione una película. Sí, y ojalá que les vaya bien con estas alternativas. Sí, no, porque al final de cuentas la alternativa por lo menos lo que te hace es ver que hay la posibilidad, ¿no? O sea, ya cuando no tienes ninguna posibilidad de entretenerte de otro modo, entonces sí es como para preocuparnos, ¿no? Oye, o sea, a propósito de que entonces estamos comentando de que sí hay eventos importantes como el Cervantino, como el Festival Internacional de Cine de Morelia, y ahora que nos dices el de Guanajuato, este Festival del Libro, de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Feria Internacional del Libro de Guadalajara va a formato virtual totalmente. Uh-huh. Hace una semana, el presidente del comité, el maestro Raúl Padilla, en una conferencia de prensa junto con Marisol Schultz, la directora de la FIL, pues explicaron todas las decisiones tan difíciles que tuvieron que tomar para y decir que un evento donde también se reúnen algo así como entre 850,000 personas en los 9 días de feria, uh-huh. Pues tendría que ser en un formato uh-huh. completamente digital, ¿no? Oye, ¿sabes? Bueno, supongo que estás hablando de las presentaciones, por ejemplo. Sí, que serían presentaciones de libros, encuentros de... también los encuentros de libreros, es decir, donde se negocian los derechos de libros, etcétera. Va a haber una plataforma especial para los negocios, otra para presentaciones de libros y para encuentros. Y justo esta semana, con todos los retrasos que hubo por la pandemia, también está llevándose a cabo la Feria del Libro de Frankfurt. También en un formato, ese es en un formato semipresencial, pero en esa feria se negocian más derechos de publicación, o sea, no es una feria tan abierta al público, es como más especializada, va gente más del sector de los libros, comparada con la de Guadalajara, que es una feria abierta al público en muchos de sus días, y donde pues lo emocionante es eso, que la gente se relacione de manera directa con el libro, con los autores, con los diferentes espectáculos que propone la organización, ¿no? Oye, ¿sabes cómo están manejando el asunto de las ventas de libros o no? A ver, no, todavía no. Y ese es un asunto importante porque uno de los sectores también más golpeados con este asunto de la pandemia es el sector librero. Aunque mucha gente está leyendo, y eso nos da muchísimo gusto, la industria del libro también sufre de piratería. Y la sufre en varias vías, es decir, de repente tú puedes encontrarte libros piratas, o sea, físicamente, que están hechos de manera apócrifa, pero también todas las copias de PDFs que circulan por ahí, ¿no? Que Fernanda Melchor se molestó hace poquito por eso, sí. Y bueno, yo la entiendo en ese sentido, ¿no? Y entonces también enfrentamos este asunto de la piratería en los libros, pero también la Feria Internacional del Libro de Guadalajara era un momento para que uno se pudiera acercar a un montón de editoriales independientes, de pequeñas editoriales o de editoriales universitarias. Y que entonces, al ya no tener el espacio de la feria, la comercialización de sus libros se vuelve muy complicada. Se complica. Y entonces tienen algunas que ingeniar modos y medios para poder hacer llegar los libros a sus públicos, que luego también suelen ser públicos muy especializados. Entonces, se vuelven retos todavía más grandes, ¿no? Si bien es cierto, se ahorran gastos de un stand, de pagar la renta del stand, de los viáticos de quienes atienden ahí, pero también entonces cómo vamos a acercarnos a esos libros, porque no todo es Amazon, ¿no? Sí. O sea, no todo está ahí, no te lo puede conseguir todo, y la otra es esa, ¿no? Volver a caer a los monopolios, ¿no? En este caso. Y justamente esto de nuevos formatos de la FIL
como dices, también hay libros universitarios. Yo trabajo en una de estas instituciones, digamos, universitarias, y ahí cada año nos invitan a ver quién, para empezar, invitan a la institución. Tienen un stand para presentar libros, y luego la institución nos invita, oigan, alguien tiene un libro que quiera presentar en Claro. la FIL. Y ahora también, justo como dices, se está invitando, pero nos dicen que va a ser mediante virtual. La presentación de esos libros va a ser virtual. Y voy a insistir en que qué bueno que se dé y qué bueno que haya presentación. Sí, no, de porque vamos, de las presencia. cosas buenas que nos ha traído este asunto es la cercanía, por ejemplo, para con tus autores, ¿no? Algo que, por ejemplo, a mí me chocaba de ir a la FIL, de que tú querías ir a ver a tal escritor en tal momento, pues resulta que la sala estaba llena y tú ya no entrabas, entonces ya no lo veías. Y con un formato digital, pues no importa que se llene lo que se llene, porque estás desde tu casa y entonces puedes ver, lo puedes ver y hasta de cerquita, ¿no? Que la FIL ya tiene alguna experiencia, porque ya desde hace algunos años, sobre todo los encuentros que eran como los más queridos y deseados, por ejemplo, 1000 jóvenes con, ¿no? Que venía una figura importante, reunían a 1000 jóvenes con un autor, o las presentaciones de premios Nobel, o de autores como George R.R. Martin, autor de Juego de Tronos, que se volvían aquello una cosa como de rockstars. Ya las transmitían en línea desde hace algunos años, y entonces ya tenían alguna o mucha experiencia en ese sentido. Incluso las manifestaciones artísticas que se hacen afuera en el Foro FIL también ya eran transmitidas. Entonces ya hay una experiencia en ese sentido, pero cubrir toda una feria con esa cantidad de presentaciones de libros, de charlas, de encuentros, sí va a ser complicado. Y esa es una de las bondades del streaming. Sí, claro. Digo, yo no lo recomiendo mucho, pero es una de las bondades. No, claro. Justo como lo dices, hay una presentación, se guarda, en este caso en un video que puedes ver ya sea en Facebook, ya sea en YouTube o en cualquier otra plataforma en otro momento. Y entonces te lo encuentras, ese video, te están hablando del libro y te atrae precisamente lo que están hablando del libro, pero lo encontraste, tu contacto entonces fue mediante streaming. Entonces es parte de las virtudes. Sí, no, y es parte de estas nuevas formas de encontrarle caminos, ¿no? O sea, de encontrarle caminos, pero, o sea, sin embargo, volvemos al asunto de los independientes, o sea, quienes son más golpeados van a ser los libreros independientes, estas editoriales que con grandes esfuerzos están ahí sobreviviendo, combatiendo ahí a los grandes oligopolios del mundo de los libros, y entonces también se pierden, o sea, su presencia se diluye, ¿no? Uno de los esfuerzos que más me ha gustado en estos días es Editorial Era, que es una de las más viejitas en este país y con una tradición muy importante, Editorial Sexto Piso, y Editorial Almadía, que es una editorial que nació en Oaxaca y que ha crecido maravillosamente en los últimos años. Ellos tres, al darse cuenta de esta gran debilidad que ellos tienen, en términos de públicos y en términos de hacer llegar sus libros a sus lectores, juntos armaron estrategias para comercializar sus productos, para armar presentaciones de libros ahora en el verano, que lo siguen haciendo, y que de alguna manera sus autores estén presentes ahí con el público, ¿no? Sí. Oye, otro sector que también se ha visto involucrado en esta crisis de divulgación de la ciencia, y estamos ya hablando propiamente de las instituciones de educación superior, dígase universidades, centros de investigación, que también tienen mucho que divulgar. Sí, libros por un lado, pero también conferencias, también ponencias, también encuentros, foros de discusión, y que también están encontrando, quizá estos son los que mejor se han adaptado, me parece, no sé qué piensas. Como más rápidamente, Más ¿no? rápidamente, y yo diría más exitosamente, porque entonces sí alcanzan un público amplio, más amplio que el que puedan tener por ejemplo, si teníamos un foro en una ciudad pequeñita,
y no iban todo el mundo a escuchar esa ponencia en esa ciudad pequeñita. Ahora tienen la posibilidad también de verse en primer lugar de manera directa, ya sea en Zoom o ya sea en Facebook. Sí, por las vías que elijan. Y después ahí mismo el que ya nos ayuda a estar promocionando nuestro evento, ya rápidamente conecta o directamente hace el vínculo con Facebook o con YouTube. Claro. Y ahí también se está interactuando con la gente. Sí, porque al final de cuentas los círculos académicos, al ser como más sólidos, también la comunicación es como más directa, ¿no? Y entonces entre la gente que forma los mismos círculos es más sencillo y más rápido la comunicación, entonces rápidamente sabes que tal día, tal hora hay esta conferencia, hay este evento, hay este encuentro, y entonces sí, no importa dónde estés, pero puedes participar. Y como estás manejando un lenguaje común, como estás hablando de un tema que todos tienen en común, se vuelven como muy ricos y muy nutridos. El problema es la comunicación hacia los grandes públicos. O los foros hacia los grandes públicos, es decir, de nuevo se vuelve un asunto como de pequeñas élites, ¿no? Sí. Entonces no alcanzan a llegar, no alcanzan a permear a los grandes públicos porque las ofertas de otras cosas pues son más atractivas. Es que lo que dices, que hay instituciones que ya venían trabajando con ellos, sí, están claro, más familiarizadas, ya saben cómo manejar todo esto, y hay pequeñas instituciones que le tuvieron que agarrar la onda. Entonces en esas instituciones hay un encargado de difusión, claro, que no se le había ocurrido tener esa vinculación con redes sociales, y ahora está aprendiendo. Claro. Lo bueno es que ya lo están haciendo. Sí, aquí lo triste es cuando las instituciones no están haciendo nada, ¿no? O sea, lo más triste es eso, ¿no? Hablo de instituciones educativas, culturales, de divulgación o incluso organizaciones, ¿no? Es decir, si yo soy un productor de teatro, si yo soy un productor musical, si yo soy un empresario que quiero difundir determinados eventos culturales, musicales, etcétera, si yo no me trepo a este momento donde las redes sociales, el streaming es el camino o uno de los muchos caminos, pues entonces me voy a quedar atrás, sí, ¿no? Y fíjate que también, por poner un ejemplo, también en mi institución, que es pequeña, diría yo, que a propósito es parte de los centros públicos de CONACYT, y a propósito está en este escándalo que se está de los dando, fideicomisos. de los fideicomisos, que si se cierran o no se cierran los fideicomisos y con ellos ciertas instituciones. Es una institución pequeña que tiene todos los investigadores que participan en estos organismos tienen la obligación de presentar sus avances de investigación, que es público, pero bueno, asisten los compañeros y sí, es un alcance limitado. Y luego lo que encontramos algunos compañeros, también de muy reciente para acá, antes de la pandemia, ¿por qué no lo hacemos de veras público? E invitamos con un cartel virtual, ahora que son virtuales también. Sí, claro. Y entonces empezó a ir un poquito más de gente. Y ahora volvemos al asunto de las virtudes de estos instrumentos tecnológicos, que ahora ya incluso lo puedes transmitir y tienes un alcance todavía un poco mayor. Claro, aquí lo volvemos al asunto de la divulgación del conocimiento, ¿no? O sea, sí necesitamos estrategias nuevas para la divulgación del conocimiento, sí necesitamos estrategias nuevas de comunicación de los resultados y los avances de la ciencia, sí necesitamos formar nuevos públicos, ¿no? O sea, abrirlo al público en general, y tú pones tu letrero, tu anuncio, pues a no todo mundo le va a llamar la atención determinada temática, porque no está familiarizado con ella, pero conforme tú vas haciéndole familiar determinados temas a los grandes públicos, entonces ellos tendrán esa necesidad de querer ir, aprender y estar ahí, ¿no? Y esto nos lleva a que tenemos ya una gran oferta que ver, y es cuando de repente yo veo un pequeño problema de que nos absorbe precisamente la computadora, te saturas, sí, claro, que te absorbe todo este mundo de información que puedas encontrar, y entonces hay que saber distinguir las ofertas para ver los mejores contenidos. Y mira, que eso de los mejores contenidos, pues cada persona lo va a ir definiendo, ¿no? O sea, cada persona va a ir de acuerdo a su sensibilidad, a lo que le gusta,
va a ir tomando decisiones, ¿no? El problema es cuando tú dejas que los algoritmos decidan por ti o alguien más decida por ti, ¿no? A mí de repente me da mucha risa cuando estoy ahí navegando en las redes y, recomiéndenme una serie o recomiéndenme una película, o sea, yo te puedo decir algo que vi que me gustó, ¿no? Pero me gustó a mí. Entonces, si de repente, así como entro a ver qué encuentro, pues vas a encontrar todo y vas a encontrar nada, ¿no? De repente sí habría que tener algunos criterios o guías o ideas, ¿no? Porque al final de cuentas te puedes pasar la vida pegado en determinadas plataformas Sí. Y ahí se te va, ¿no? Sí. Edith, nos quedan 10 minutos para ir cerrando el programa. ¿Algunos otros efectos que se tengan sobre esto? ¿Futuros que se tenga esta creo que la otra gran industria, ya hablamos de la música, ya hablamos del teatro, ya hablamos del cine y de los libros y de cómo ahora todas estas grandes eventos culturales que nos gustan pues serán con estos nuevos formatos. El otro gran sector castigadísimo es el del deporte, ¿no? Uh-huh. Y de nuevo, deporte organizado y el deporte amateur, ¿no? Uh-huh. Tuvimos la cancelación de los Juegos Olímpicos, que ahora ya serán en el siguiente año, si es que llegamos, uno nunca sabe. Pero la otra es que, por ejemplo, en algunos estados de la República, algunos eventos deportivos, como el béisbol o el fútbol, ya van a permitir la entrada a los estadios. Sí. Y entonces eso también, de algún modo, enciende alarmas. Uh-huh. Porque la emoción de un evento deportivo, sea béisbol, sea fútbol, pues hace que la gente grite, se emocione, uh-huh, se pare y saque desde su adentro pues todas esas emociones, ¿no? Sí. Y entonces habría que ver estas medidas de sana distancia, estas medidas de seguridad, de higiene en un estadio. A mí se me hace complicadísimo, ¿no? Es que es muy complicado. De hecho, cada vez que va o que hay un evento en el estadio, dígase del propio, si es un estadio de fútbol, el propio evento de fútbol, o si es un estadio de fútbol pero para un concierto, cada vez que se llena un estadio es una cosa como que una bomba, que si no tiene los cuidados, tan solo una estampida por una situación de pánico, ya puede haber personas lastimadas. No, y que ahora, por ejemplo, se supone son aforos súper reducidos, como 30% de la capacidad, todos como regados en las tribunas y todo. Pero de todos modos sigue siendo una situación de riesgo, ¿no? Sí. Cada estado de la República está decidiendo. Sí, en ese sentido, sí, yo entiendo la autoridad que dice, mejor no me meto en problemas y mejor no autorizo todavía la apertura, aunque ya haya como que condiciones, como lo estás diciendo, que cada estado ya asume su responsabilidad. El estado de Jalisco ha dicho que no, y que no podemos ver algunos estados en naranja, otros que ya podrían pasar a amarillo y otros incluso que ya podrían estar en verde y dicen no. Y hay otros que sí. Esto. Sí, no, claro, porque también entiendes las presiones económicas, ¿no? Es decir, el deporte organizado necesita de la venta de los boletos para poder subsistir, pagar salarios, mantenimiento de estadios, mantenimiento de toda la infraestructura deportiva. Es decir, no son decisiones sencillas, porque no lo son, y que también involucran a un montón de gente, ¿no? Es decir, el que barre el estadio, el que corta el césped, el que limpia las tribunas, el que lava los baños, el que vende la cerveza, el que vende las papitas, y luego toda la economía informal que hay alrededor de todos estos eventos. Sí, se paraliza la economía. Sí, entonces, si de repente yo digo, ay, qué bueno que no soy político, porque yo no, o sea, tomar decisiones de ese nivel con un impacto tan fuerte es muy complicado y es muy complejo. Claro, desde la comodidad de nuestras sillas, pues sí, queremos ver el fútbol, queremos ver el béisbol, queremos ver el básquetbol, ¿no? Pero es muy diferente cuando tú estás ahí metido y que dices, no me han pagado mi salario, no he recibido ninguna compensación, lo que sea, ¿no?
Y luego lo que dices, hay que cuidar a nuestros deportistas. Sí, por supuesto. A los que tienen alguna beca, a los que son de alto rendimiento, me parece que hay que cuidarlos. No, y que ahora también muchos de los fideicomisos para apoyar el deporte están en la cuerda floja. Yo creo que hay decisiones que están tomadas como muy a capricho, no están pensadas bien. Y la otra es, yo creo que hay otros mecanismos para evaluar programas, proyectos, fideicomisos, apoyos, y que puede ser igual de efectivos para combatir procesos de corrupción y no ni tan lastimosos, ni tan gravosos, y sobre todo que estén generando tanta polaridad entre la sociedad, ¿no? Bueno, a propósito, antes de leer, iba a leer un saludo, pero antes de leer el saludo de Brenda, justo esto que estás comentando, ¿cómo vamos a ver qué crisis estamos viviendo en México? Eso lo vamos a ver. Yo ya no diría por los indicadores económicos. Lo diría por las generaciones que vamos a heredar como gobierno en este caso, o como sociedad mexicana en estos mediano y largo plazo. Y si de repente nos quedamos sin deportistas de alto rendimiento, es que hicimos mal algo durante la pandemia. Claro. Si de repente nos quedamos sin buena producción de cine o buena producción de libros, buena producción de todo esta de ciencia cultural, y tecnología. De ciencia y tecnología. Si en el mediano plazo vemos que tenemos un revés de 5 años, 10 años, es que algo hicimos muy mal durante la emergencia sanitaria. Que tenemos que entender que hay procesos que son de mediano y largo plazo, no son en automático, ni los escritores, ni los músicos, ni los cineastas, ni los deportistas, ni los científicos, ninguno es un producto de microondas. Todos requieren su tiempo, todos requieren apoyos, y que es importante mantener, sí vigilar, sí auditar, sí mejorar los procesos de asignación de recursos, pero de repente como quitas la manguera del oxígeno, ¿no? Y entonces, ¿cómo quieres tener un desarrollo científico, tecnológico, cultural para toda tu sociedad, para todo tu país, cuando no hay los recursos que lo impulsan, que lo promueven, ¿no? Se vuelve muy... Y por otro lado, también decirla a la inversa. Si en el mediano plazo sucede que hay avances tecnológicos, científicos, avances en el deporte, es que algo se hizo bien. Y esperemos que sea este el escenario y no el otro, porque entonces estaremos retrocediendo de una manera muy cruel, muy drástica para el desarrollo de la nación. Si estamos entendiendo de alguna manera el desarrollo es en estos ámbitos culturales, artísticos, ciencia, y ojalá sea que más bien que sea algo para bien y no para mal. Esperemos que sí, pero ahora sí que la evidencia empírica apunta como para que no vaya, ¿no? Entonces, yo creo que sí habría que retomar algunos temas a nivel de la discusión pública, ¿no? Déjame ahora sí leer el comentario de Brenda Urbano. Ahora a mí es el que ahora a ti te tocó el exorcista. Es que cada vez que escribe Brenda Urbano me pone nervioso de qué va a poner. Esa Brenda, le mandamos un saludo y dice, muy grande. Es cierto, hay experiencias que por lo pronto no se volverán a vivir. Como la emoción de presenciar un evento en un estadio. Imagínate, ¿no? Gritar un gol o cantar una canción, o ahí va Juan Villoro, ¿no? Hay emociones que no puedes, No, es que cantar a coro una canción en un estadio. No, por Dios, se te pone la piel así toda chinita, ¿no? Aquí nos manda un saludo final a Matilde, le agradecemos mucho a Matilde. Siempre su presencia. A Brenda Urbano, que también es asidua al programa. No solo de Resiliencia en Línea, sino de Código Libre en general. En general. Sí. Oye, lo comentaste y sí me gustaría también entonces hacer un comentario respetuoso también para la audiencia, digamos. Yo estoy con la esperanza de que esto de los fideicomisos sea algo para bien, que lo que se está haciendo es un combate a la corrupción, que se van a limpiar. Desde luego no todos los fideicomisos se manejan con corrupción. No, claro. Y si ponemos ejemplos, te digo, de la institución a la que pertenezco, hay un fideicomiso. Y rápidamente, en un minutito, porque ya nos quedan 2 para terminar el programa, comentar que el fideicomiso no compromete
el que se abre o cierran los centros públicos de investigación van a permanecer abiertos porque está asegurado los salarios de los investigadores, pero no los trabajadores proyectos. Y de siempre hay bolsas para los proyectos, bolsas digamos mínimas, ¿no? Claro. Pero esos fideicomisos son precisamente una figura en donde si hay una institución que quiere financiar algún proyecto en particular, va y cae al fideicomiso precisamente. Conseguimos recursos externos, digamos, caen en el fideicomiso y ya de ahí se redistribuyen. Sí, yo creo que lo peligroso es manejar como con generalidades, ¿no? Un número tan distinto, tan heterogéneo de fideicomisos, los del deporte, los de la ciencia, los de la cultura, los de desarrollo tecnológico, etcétera, y no todos pueden ser medidos y evaluados así con generalidades. Creo que puede haber otros mecanismos de evaluación particulares para cada uno de ellos, donde sí en verdad demuestren que hay corrupción, demuestren que no se están empleando los recursos de manera adecuada y que eso se corrija. Pero de ahí a quitar todos, como el Fondem, que es tan importante y tan necesario, o el apoyo para atletas de alto rendimiento, o entonces quitar por quitar. Y entonces, ¿qué va a pasar ahí, no? Entonces, yo creo que es un tema que también se ha manejado en los medios como en blancos y negros, que no debería de ser así, que debería de discutirse más seriamente y que debería de resolverse de otra manera, ¿no? Sí. Aquí nos manda un último saludo a Brenda. Dice que no me quiere poner nervioso, pero sí, me pone nervioso. Ay, ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer a estos asuntos? Oye, Edith, me viste bolos con los nombres de Matilde, Brenda, Edith. Vamos a cerrar entonces el programa, te agradezco mucho. No, al contrario, gracias a ti, gracias a toda la gente de Resiliencia en Línea, de Código Libre que nos recibe, y pues a seguirnos cuidando, a seguir consumiendo las cosas que nos hacen felices, los libros, la música, el teatro, aquello que nos haga felices, que nos haga mejores personas, y pues a tratar de ser justos con los productores, con los músicos, con quienes rodean todos estos ambientes, ¿no? Lo que no tenemos excusa es para decir que no hay que hacer. No, sobra. Sobra que hacer, sobra que ver, sobra que escuchar. Muy bien. Pues Edith, gracias como siempre. No, al contrario, un gusto y gracias a todos. Gracias también como siempre a Gerardo, a Felipe, a Jaime en Código Libre desde la cabina. Y pues gracias a todos ustedes por acompañarnos. Esto fue Resiliencia en Línea. Hasta la próxima. Código Libre